Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, Canal 31. Ya saben que en épocas pues ya cercanas a las veraniegas pues hacemos un programa especial de renta, de la campaña de renta, para un poquito asesorarles sobre este tema. Y bueno, es costumbre, una sana costumbre que por supuesto no queremos perder, que traigamos justo al dueño responsable de una asesoría que está ubicada en Fene, en la Avenida Naturales número 24, justo donde está la parada del autobús. Y el responsable de la asesoría, que se llama Asesoría Camino, es Francisco Camino, precisamente, al que pasamos a hablar. Hola, muy buenas noches, Francisco. Hola, buenas noches, Juanjo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Asesoría Camino, que queda en pleno centro, ¿no?, de Fene. Sí. Justo, sí. Bueno, mejor ubicar imposible, ¿no? Una parada del bus, también un supermercado de gran frecuencia. Sí, estamos allí en Fene, digamos, en el centro neurálgico, ¿no? En la avenida principal, efectivamente. Muy bien, la asesoría, que es asesoría fiscal, pero bueno, lleva también más temas, ¿no? Sí, llevamos temas de laboral, también temas sociales, temas de gestión de herencias, liquidaciones de impuestos de sucesiones. Bueno, hacemos un poquitito de todo. Asesoramos a trabajadores autónomos, a empresas, a particulares, pues por allí estamos. Muy bien, estamos comentando así a micrófono cerrado que las multas que impone Hacienda a pequeños profesionales hacen temblar los negocios, con lo cual conviene hacer las cosas bien. Sí, claro que sí. A veces cuando una persona pues no tributa lo correcto y demás, pues no le importa luego pues regularizar la situación, pero es que eso siempre conlleva después encima una sanción. Sí, porque a uno le piden cuando la revisan, cuando lo cazan, digamos, entre comillas, en una inspección fiscal, pues claro, le hacen pagar lo que no pagó, más sus intereses de demora, más la multa, con lo cual, claro, la omisión, aunque fuese involuntaria, por cierto, sale muy cara. Sí, Hacienda ahí lo que determina es el perjuicio que se le ha causado a la administración, ¿no? Entonces, sobre eso siempre va a actuar, ¿no? Entonces, si ahí ha quedado una cantidad pendiente de ingresar de una declaración, pues siempre va a aplicar esa cantidad más las correspondientes sanciones, ¿no? Sí, que oscilan entre el 50 y el 150%, lo he dejado de ingresar muchas veces, ¿no? Entonces, es impresionante. Pues, claro, son cantidades que hacen pensarse muchísimo. Además, hay una cosa que creo que comentamos en alguna ocasión, pero bueno, que conviene recordar, y es que, claro, hay gente que con una alegría, en fin, yo creo que desmedida, particulares, pero también, ojo, pymes y autónomos, que tranquilamente cogen el borrador, ni lo leen, en muchos casos lo firman y pagan. Es decir, es un auténtico auto de fe el borrador. Y claro, debemos recordar qué pasa con el borrador. Es decir, la responsabilidad de Hacienda es cero. Claro, no hay que dejar de entender que el borrador lo que es en sí es una herramienta que nos proporciona la agencia tributaria, que sirve de mucho a los profesionales, ¿no? No hay que demonizar tampoco el borrador. El borrador está muy bien porque nos sirve de, digamos, situación previa que Hacienda, de los datos que Hacienda conoce de nosotros, ¿no? Pero claro, esos datos hay que revisarlos, ¿no? Hay que acudir a un profesional, porque muchísimas veces hay grandes diferencias entre lo que consta en el borrador y los cálculos que hace la agencia tributaria a lo que con posterioridad sale de una revisión exhaustiva del borrador, ¿no? Y infinidad de datos pues, que no están incorporados, que la propia agencia tributaria desconoce en su momento y de hecho ya lo indica muy claramente en los borradores, ¿no? Con lo cual, pues nada, yo le recomiendo a todo el mundo que acuda pues, a un profesional para ver este tema y sacar un mayor rendimiento, porque aceptarlo pues sí que es un acto de irresponsabilidad. Claro, porque además mucha gente, claro, se fía a los borradores por, digamos, ahorrar, que en fin, debe pensar que se cobran cantidades millonarias en las asesorías fiscales, pero no es tal, son precios muy razonables, digo, teniendo en cuenta lo que se cobra por otro tipo de servicios. Y claro, ese pequeño gasto viene a ser pues una tranquilidad, ¿no? Los profesionales podemos cobrar entre 40 y 60 euros por este tipo de declaraciones de trabajadores con nómina. Luego, claro, hay situaciones en las que se pueden dar otros casos que hay que estudiar con más detenimiento, donde se pueden haber producido ganancias patrimoniales, donde se puede haber producido transmisiones de elementos, declaraciones complementarias de ejercicios anteriores. Bueno, hay una serie de situaciones que sí que a lo mejor requieren un poco más de estudio, pero vamos, yo
le reitero que, vamos, seguramente a todo el mundo le va a salir muchísimo mejor ponerse en manos de un profesional, sin duda. Vale, y si te parece, Fran, vamos un poco a hablar un poco de las inspecciones fiscales. Hay mucha mitología alrededor de ellas. Hay una de las creencias que se tienen en ciertos argots, bueno, que incluso a veces en conferencias salen a relucir, que es que a veces Hacienda inspecciona lo que es datos de apariencia, es decir, un poquito el ritmo de vida que lleva la persona, ¿no? El ritmo de gasto, porque claro, una cosa que ha salido con los nuevos tiempos es que ahora Hacienda tiene muchísimos datos de las personas, es decir, maneja una cantidad de información brutal. Entonces, es verdad que una de las cosas que a veces maneja para, digo, hablamos ahora ya de pequeños profesionales, de autónomos, gente que tiene, pues, por ejemplo, despachos profesionales. Es verdad que unas cosas que maneja es la apariencia, es decir, usted tiene este ritmo de gastos tal, usted refleja estos ingresos, aquí no cuadra. Hacienda ya desde hace muchos años ha iniciado un proceso de recopilación de datos, ¿no? de la mayoría de los contribuyentes, ¿no? Hasta ahora se centraba mucho en personas físicas, ¿no? Las personas físicas, pues, que tenían una nómina y demás. Entonces, una vez que la empresa abona, está obligada a pagar una nómina, está obligada a practicar unas retenciones, las propias empresas comunican a Hacienda, pues, lo que le han pagado a sus trabajadores y demás, con lo cual eso ya lo tienen controlado. Las entidades bancarias hacen lo mismo con los rendimientos de las cuentas, ¿no? Y así, pues, diferentes colectivos que están obligados a proporcionar toda esa información. Entonces, eso, claro, va generando unas bases de datos que, aparte de trabajar con ellas para los borradores, trabaja con ellas para obtener un poquitito información sobre lo demás. A eso le juntamos que a través de los modelos 347 las empresas facilitan información a Hacienda de quién va adquiriendo, pues, el consumo de bienes y demás. Pues claro, Hacienda va a tener siempre un perfil de cada uno de nosotros en donde ve lo que percibimos y ve lo que nos vamos gastando, ¿no? Entonces ahí actúa un poco lo que tú planteas, ¿no? El nivel de vida que uno va obteniendo y que uno va gastando, pues se va reflejando a través de esos modelos, ¿no? Entonces, pues sí. Yo, no obstante, diferenciaría dos actuaciones, ¿no? La actuación de la gestión tributaria, en donde, digamos, que el control es de un control, digamos, de datos, ¿no? Que realiza la agencia tributaria, y luego estarían ya las inspecciones, ¿no? En donde ahí sí que ya hay un seguimiento mucho más exhaustivo, ¿no? Y que, bueno, pues puede incluso, dependiendo de los niveles de fraude o de diferencias en las tributaciones, de acabar incluso en una responsabilidad penal, ¿no? Que pudiera darse el caso. Lanzamientos de bienes, solvencias, punibles. Pero digamos, ¿hay una relación directa? Es decir, gestión tributaria, cuando ve algo raro, ¿se lo comunica a inspección tributaria o van por libre? Sí, no, claro, ahí hay una coordinación, ¿no? Hay situaciones y expedientes que se despachan siempre en gestión tributaria. Gestión tributaria, la mayoría de las veces, lo que suele hacer son peticiones de documentación, que es llamados requerimientos, ¿no? de documentación para comprobar, pues, que efectivamente se ha declarado correctamente todo, pues, en la declaración de la renta, en el IVA y demás, o comprobaciones limitadas, ¿no? que son, pues, comprobaciones a una parte del impuesto, ¿no? Por ejemplo, hay una comprobación limitada que está muy extendida, ¿no? Que es comprobar la deducción por vivienda, ¿no? Entonces, a la hora de comprobar la deducción por vivienda, pues el contribuyente recibe una notificación por la cual le dicen que justifique, pues, que tiene derecho a la deducción de vivienda. Bueno, pues va a tener que aportarle a la administración, pues, todas las escrituras de cómo la compró, cómo la financió y demás, para que la administración determine si está realizando correctamente o no la correspondiente deducción. Esto se suele mover todo en el ámbito de la gestión tributaria, ¿no? Y para no, si te parece un poquito, Fran, en este tema de gestión tributaria, y dentro de ello tocaste el tema de vivienda. Claro, hay gente que llega un poquito a quejarse de que, claro, adquiere una vivienda a un precio, que ese es el precio que paga en escritura, el precio real, no hay dinero negro por ninguna parte, pero luego le viene una paralela de Hacienda en la que le reclama el precio de mercado. Claro, eso tiene que crear una frustración terrorífica, sobre todo en casos, hombre, que el contribuyente sí ha declarado el precio real, ha comprado una ganga y Hacienda le gira precio de mercado y aún encima le gira los intereses correspondientes, desde aquella más multa y demás. La norma está clara, ¿no? Se dice siempre que se tiene que tributar por el mayor de los siguientes valores, ¿no? Que es el valor catastral, el valor de adquisición
o el comprobado por la administración, ¿no? Que es el valor de mercado que entendemos, ¿no? Todos. Entonces, claro, dentro del valor de mercado, ahí las variables son muy grandes, ¿no? Porque ¿quién puede llegar a determinar eso? Pues ahí es donde la administración está metiendo la mano, porque entiende que se producen, pues eso, transacciones a precios muy bajos, aunque sean transacciones reales, ¿no? Pero ahí sí que se está metiendo, y la lucha con la administración es grande, porque se va a un expediente que tarda en el tiempo en resolverse, en el cual pues el contribuyente la mayoría de las veces tiene que aportar una tasación contradictoria a lo que diga la administración. Y se la crea Hacienda esa tasación contradictoria. Claro. Entonces esto bueno, pues, acaba la mayoría de las veces en los tribunales, ¿no? Hay una situación, bueno, pues también parecida. Lo que pasa que, bueno, aquí en Galicia, con el tema de los pactos de mejora y de los anticipos de herencia, ¿no? a hijos y demás. Y pasar en venta. Efectivamente, en vida, ¿no? Lo que se dice lo de yo fillo a herencia en vida, ¿no? Bueno, pues lo de ir haciéndolo así, pues hasta hace bien poco el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ha insistido y darle la razón al contribuyente, ¿no? Porque era una transmisión por mortis causa y demás. Bueno, pues aquí pasa un poco igual, ¿no? Siempre hasta que se pelean los juzgados y dependiendo cómo el juzgado marca el criterio, pues nada. En este caso de las apartaciones ha habido jurisprudencia reiterada que aquí en Galicia pues están exentas, estas entregas a hijos, Con lo cual no habría problema. No había que tributar, pero bueno, la administración ha entendido que sí, ¿no? Y durante años atrás ha habido infinidad de revisiones en este tipo. Creo que la administración está empezando a devolver y está empezando ya a admitir el criterio que ha impuesto un poco el Tribunal Superior de Justicia aquí en Galicia. Sí, pero bueno, habría que ir a cada caso, que bueno, esto es un mundo. Otro tema que se está también revisando es el tema de las famosas tributaciones por pensiones en el extranjero, ¿no? Que causó un gran revuelo, gente pues, que desgraciadamente tuvo que irse al extranjero y residir allí una temporada, percibió una pensión de la cual no era consciente de su obligación tributaria. Perdón, que esto, Fran, es decir, esto causa, digamos, siempre una gran mosqueo, ¿no? La Hacienda tributaria es todo el despiste, ¿no? Que tiene la gente con lo de tributar, porque claro, en principio el tributar hay que tributarlo todo, lo que uno ingresa. Pero bueno, sea lo que fuere, lo caso es que perciben estos ingresos que mucha gente no declaraba y Hacienda empezó a revisar todos los ejercicios no prescritos, ¿no? Pero bueno, ahora parece que un poco la administración está cambiando el criterio. En el impuesto de la renta, lo que marca, digamos, en dónde hay que tributar o qué hay que tributar es la residencia fiscal, ¿no? Una vez si el emigrante pues, echa años fuera, cotiza, genera unos derechos, empieza a cobrar una pensión, cuando retorna aquí, fija su residencia aquí, ¿no? Una vez que fija su residencia aquí, el impuesto de la renta en España, como en toda Europa, en la mayoría de los países civilizados, vamos a decir así, tributa se marca la residencia como país que puede recaudar, ¿no? Entonces, llegados a ese punto, claro, el emigrante retornado fija aquí su residencia, con lo cual pasa a tributar. ¿Y por qué tributa? Se tributa por la renta universal, que se obtenga en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, las pensiones que vienen del extranjero, pues efectivamente pasan a tener que tributar también aquí en España. ¿Por qué? Porque se fija la residencia aquí, ¿no? Ese es un poco el... Digo yo, este tema de las rentas que hace mucho que perciben, pues estas personas, ¿cómo Hacienda, que tiene pues poco control de todo lo que se recibe por banco, cómo ha tardado tanto en darse cuenta? Sí, porque era una cosa que nadie tenía clara, porque además esto hay que irse siempre al convenio bilateral que firmen en cuestión con ese país. Entonces, bueno, pues yo no sé un poquitito gestión tributaria, esa información de lo que se percibe del extranjero nunca la tiene en tiempo real. De hecho, este tipo de retribuciones nunca vienen en los borradores porque Hacienda no sabe el dato. Sí que lo va percibiendo el dato más tarde, pues a lo mejor 1 o 2 años más tarde, y una vez que va llegando esa información es cuando lo detectan, ¿no? Y de ahí que hayan venido pues todo este tipo de comunicaciones, ¿no? Digamos, Hacienda se ha enterado de estas percepciones un poco a pie cambiado, ¿no? a toro pasado, ¿no? Y entonces pues de ahí han venido todas estas liquidaciones. No obstante, yo quisiera decirle a tus televidentes que hay un periodo de regularización en el cual
Hacienda, la agencia tributaria, no practica ni recargo de intereses ni sanción por presentar las declaraciones fuera de plazo. O sea, tenemos hasta el 30 de junio de este mes para, digamos, regularizar la situación tributaria sin coste adicional ni de intereses ni de Esto suena como amnistía fiscal. Dado el especial colectivo que fue y además hay que darse cuenta, es un colectivo especialmente sensible, es gente mayor, ¿no? Con pocos ingresos. Muchos son encima con el añadido de la problemática de las preferentes, ¿no? Y de las subordinadas. Entonces, claro, el cóctel es mortal, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se fue un poquitito sensible con este colectivo y se les dio pues esta opción de regularizar hasta esta fecha, ¿no? Yo un poco creo que también porque la propia agencia tributaria, años anteriores, informaba incluso, es que esto no hay que tributarlo y demás, ¿no? Te decían, a mí me vienen clientes, un cambio de criterio. A mí me vienen clientes que hacían en la agencia tributaria la declaración y que les venían insistiendo años atrás que no tenían por qué meterlas, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la actuación de Hacienda. Muy bien, volvemos un poco, si le parece, Fran, a la diferencia entre gestión tributaria e inspección tributaria. Hablamos antes, un poco hicimos un paréntesis con el tema de la vivienda, la regularización de rentas en el extranjero, pero gestión tributaria nos manda un requerimiento, hay comprobación limitada, hay algo que no le cuadra. En principio, si algunos de estos televidentes reciben pues, una comunicación de gestión tributaria, debe de alarmarse. No tiene por qué. O sea, una notificación de Hacienda, con Hacienda lo que no es agradable. Claro, no es agradable, pero simplemente, o sea, Hacienda quiere corroborar una serie de datos que nosotros en la declaración le hemos informado, ¿no? Una serie de deducciones que hemos practicado una serie de descuentos en nuestra factura fiscal, ¿no? Entonces Hacienda dice, correcto, usted lo ha hecho, pues correctamente, pero necesitamos ver y que usted acredite lo que allí dice, ¿no? No vale con decir que tengo 4 hijos, pues tendré que demostrar que tengo los 4 hijos, que convivo con ellos y demás y que me generan derecho a deducción. Bueno, pues a lo mejor nos pide un certificado del ayuntamiento, del empadronamiento, un libro de familia y demás, y con eso acreditaremos, ¿no? Pues que cumplimos los requisitos, ¿no? Pues ese primer punto de partida, nada, hay que aportarlo y documentarlo y sin más. Y no sé, en el despacho nosotros la mayoría de las situaciones que se producen son siempre, pues nada, nos piden la documentación, acreditamos la documentación y ahí muere el expediente. Cosa bien distinta es si recibimos una notificación de inspección tributaria. Eso es un poquito más grave, ¿no? No tiene por qué acabar en sanción, pero tiene peor pinta. La gravedad, o mayor o menor gravedad de una o de la otra, de la comprobación limitada o la otra, es el resultado final, ¿no? O sea, pues si ha habido pues unas cantidades que nos han declarado y demás, bueno, pues en una u en otra puede ser el resultado el mismo, ¿no? Por inspección, ¿qué pasa? Que hay algo raro, la inspección lo que hay no es que detecte algo de mayor rareza que la comprobación, sino que tiene competencia para entrar más a fondo en el asunto, ¿no? Entonces puede pues ya pedir una documentación de una manera ya más ilimitada, es decir, puede proceder a una revisión completa de un impuesto, no solo la deducción de la vivienda, sino que puede ir ya al resto de rentas que haya obtenido y a cada uno de los puntos de la declaración, puede entrar a pedir una documentación de una manera mucho más digamos, exhaustiva. En la comprobación ilimitada hay documentación que el contribuyente tiene derecho a no aportarla. Bueno, entonces eso es un poquitito la diferencia, aparte de en procedimiento y demás, pero básicamente es esa. Y en cualquiera de las dos fases, en gestión e inspección, ¿cabe el diálogo con los responsables de la unidad o absolutamente todo va por escrito? Sí, hombre, sí, cabe diálogo siempre cabe diálogo, hay que entender que este tipo, supongo, claro, hay que entender que este tipo de procesos de comprobación no duran ni un día ni dos. Hay comprobaciones que a lo mejor se alargan, ¿no? Porque en este requerimiento inicial pues se aporta documentación, pero Hacienda entiende que aún no está completa y te vuelve a insistir en que aportes algo más y demás. Y no, sí, siempre y la comunicación, yo creo que a través de profesionales y la agencia tributaria es fluida y no suele haber problemas de comunicación y demás. Después habrá a lo mejor diferencias de criterios entre el profesional y el funcionario que se irán limando, claro que sí. ¿Y os dejan estos procedimientos de gestión e inspección tributaria, os dejan directamente vosotros hablar en nombre del cliente, con lo cual el cliente que se despreocupe de la historia? Sí, eso se puede autorizar al procedimiento, apoderamiento y actuar nosotros en
en esos procesos, sí, claro que sí. Sí, porque supongo, vamos, en casos efectivamente de personas que no tengan una gran experiencia con la administración tributaria, quedarán mucho más tranquilos en un profesional que que en muchos casos ya tendrá la documentación correspondiente, claro, ser el que establezca el diálogo y un poco se les preocupe, ¿no? Sí, hay contribuyentes, clientes nuestros nos dicen, bueno, mira, vete tú, te hago el poder a ti, vas tú, otras personas dicen, vamos los dos, y nos personamos ahí los dos, porque, bueno, pues hay gente que quiere conocer un poquitito el entresijo y ver un poquitito cómo está su situación y si puede aportar algo que le beneficie también, y entonces, pues, nada, eso ya va un poco a gusto de consumidor. Y yo supongo que incluso desde la propia agencia tributaria a lo mejor hasta preferirá que se persone un profesional, digo yo porque habláis el mismo idioma. Sí, hombre, yo me imagino que sí, la mayoría de las veces sí, porque, hombre, si estamos hablando de una cuestión técnica, ¿no?, de una deducción, pues si admite, pues a partir de esta fecha era tal porcentaje de deducción y a partir de esta otra no, y, claro, el interesado va a quedar allí un poco con cara de ¿y esto que me está diciendo usted es así o no? Bueno, pues entre nosotros intentamos, claro, pues es más fácil además de entender las cosas y la comunicación siempre es más fluida, ¿no? Además, bueno, hablamos de un campo, el tributario, que bueno, en fin, es pues complicado estar al día, ¿no? Porque las cantidades de reformas fiscales que se han producido, la cantidad incluso de cambios, ¿no?, que la agencia tributaria ha realizado, con el modo así un poquito de proceder en ciertas actuaciones, hace que hay que estar muy, muy actualizado, ¿no?, el tema. Yo creo que sí, o sea, cada nada... Igual que en el laboral, vamos. O sea, sí, yo creo que en cualquier rama del derecho y de la economía y demás, o sea, es que lo estamos viendo, ¿no? Hay una voracidad legislativa, es que, vamos, todas las semanas salen ahí infinidad de normas, de infinidades de reales decretos que modifican algún aspecto, ¿no? O sea, no nos cambian lo básico de los impuestos, ¿no?, ni lo básico de la cotización de seguridad social y demás, pero bueno, de repente nos van tocando pues una norma de aquí, una norma de allá, una norma de allá, y que hace que tengas que estar a la fuerza pues volcado y al día, ¿no? Entonces sí es así, ¿no? Y luego, claro, nos movemos en la sociedad de la información, ¿no? Entonces, pues el presidente del gobierno por la mañana se levanta y dice que va a cambiar los eso, pero no se autónomos van a cotizar y ya automáticamente ya todo el mundo lo sabe, ya en los periódicos los días siguientes ya tenemos 4 o 5, y a lo mejor eso aún está en fase parlamentaria que no tarda se llega ni a aprobar. 5, claro, o no se llega a aprobar, luego se presentan unas enmiendas y sale, y lo que sale no tiene nada que ver con lo que había en un principio, y no, entonces pues ya eso está en la calle, la gente ya te pregunta y estás un poquitito ya no solo manejando la norma que está en vigor, sino lo que pueda llegar a venir, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es muy cambiante todo, sí. Sí, porque además, por definición, ya no ponemos la información, pero por definición el mundo tributario siempre ha sido muy dinámico, ¿no? Porque siempre ha habido, todos los gobiernos han hecho ajustes fiscales, ¿no?, un poquito para adecuarse a las circunstancias, porque a los temas presupuestarios hay que cumplir. Yo creo que en toda legislatura, en el ámbito, ¿no?, de que nos movemos, hay siempre dos debates, que es la reforma tributaria, ¿no?, del IVA y IRPF, si estos tipos que hay que aplicar, estos que no. Eso por un lado, y la reforma laboral por el otro. Son los dos temas estrella que en todas las legislaturas se tocan, se modifican y como nos dedicamos a ese mundo, pues a reciclarse continuamente, claro que sí. Claro, lo que pasa es que quizás la reforma laboral a veces va un pelín más lenta por aquello que en muchos casos tiene que pactarse, ¿no?, con los agentes sociales, con lo cual a veces no es tan pegada. La tributaria, en principio, no se pacta con nadie. No, claro, ahí hay ya más ámbito de funcionalidad para el gobierno, claro, ahí sí. Ahí en España hay una tradición de consenso con los agentes sociales que bueno, marcan un poco la tendencia. Es cierto que bueno, hubo alguna reforma que no se contó con ellos o se introdujeron y realmente fueron las más duras, ¿no?, y las más... pero bueno, sí, normalmente, históricamente, siempre se cuenta con ellos. Que por cierto, hablando un poquito, pasando un poquito al tema laboral, los contratos se han simplificado, ¿no? En realidad es un poquito más, quizás más fácil el hacerle un contrato a un trabajador, hay menos variedad, ¿no?, ya de contratos. Sí, en el fondo lo que han hecho es
toda la modalidad de contratación que estaban en unos contratos que estaban codificados, el 511, el 400, no sé, una cantidad ahí ingente de numeración y de coordinación de numérica, ¿no?, para cada contrato. Lo que han hecho lo han simplificado en 5 modalidades, ¿no? Entonces, son 4 o 5 modalidades. Entonces, ahí los han agrupado y el contrato indefinido es único, aunque luego dentro de cada contrato sí que se hacen especificaciones concretas, ¿no? El contrato temporal es uno, pero luego el modelo es el mismo. Es el mismo, pero es el mismo para obra o que para circunstancias de la producción, aunque el contenido de las cláusulas dentro sí que hay que seguir marcando pues la que es específica, ¿no?, de la contratación laboral. Fue un tema de agilizar más bien el punto de vista burocrático, ¿no?, que en el fondo del asunto. El fondo del asunto prácticamente sigue igual, que estaba, con las modificaciones que incorporaron, bueno, de bonificaciones, de tarifa plana y demás que han aplicado a contrataciones indefinidas, ¿no? Una de las cosas un poquito que más se ha aireado es quizás el tema de la bonificación para jóvenes autónomos, ¿no? ¿Vosotros notáis en la asesoría cómo eso ha animado a los jóvenes a hacerse autónomos? Sí lo notamos, sí lo notamos. Sí, nosotros ahora mismo notamos muchísimo la situación que se está produciendo, de que yo no sé si es un poco pues por circunstancias se agota el paro, uno no sabe qué hacer y demás, pero sí se está notando que hay una gran demanda de autónomos que se forman su propio puesto de trabajo y se dedican al autoempleo, ¿no? Eso sí se nota. ¿Y tiene mucho continuidad? O sea, quiero decir, en el sentido de luego notáis que hay bajas de esas personas. Sí, vamos a ver, hay un movimiento de altas y bajas de autónomos que no se producía antes. O sea, antes está muy estancado. Claro, había muy poco movimiento, entraba una persona, constituía un negocio y ese negocio tenía una estabilidad en el tiempo, ¿no? Ahora notas que, bueno, pues hay muchísima actividad de temporada, que se da de alta en la época del verano y luego llega el invierno y termina, cuando antes mantenían la actividad durante todo el año. Entonces, sí, eso se nota en el despacho, mucho más movimiento de altas y de bajas de autónomos, pero bueno, sí que se nota un cierto repunte de autónomos. Muy bien. Pues Francisco Camino, no tenemos más que agradecerte nuestra visita aquí en El Abogado Responde. Pueden verte en tu asesoría Camino, Avenida Naturales número 24 en Fene, justo en el centro de Fene, donde está la parada autobús de Fene, vamos, por la que pasa el bus. Allí estamos. Allí estamos, pues lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, amigos, esperemos que les haya sido útil para esta campaña de renta que termina pues este mismo mes, donde nos han pedido voluntario. Bien, lo esperamos la próxima semana aquí, Televisión de Ferrol, Abogado Responde.